Las farmacias están jugando un papel esencial en esta crisis del coronavirus, un colectivo que está ofreciendo un servicio tan fundamental como es garantizar el reparto de medicamentos entre millones de personas, además de informar, asesorar y derivar a los centros sanitarios a los pacientes en caso de que sea necesario. Muy buenas tardes, Concepción. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás llevando estos días? Bueno, pues están siendo días difíciles, complicados, de mucho trabajo, pero bueno, a la vez muy contentos porque estamos desarrollando una labor social muy importante. Desde que se inició esta crisis, en las farmacias adoptasteis todo tipo de medidas para evitar los contagios, pero eso no ha impedido que se empiecen a registrar los primeros positivos entre las plantillas y, como consecuencia, que muchas farmacias hayan tenido que cerrar. Y en este sentido, la principal queja de vuestro colectivo a las autoridades sanitarias es la falta de material de protección. ¿Qué ocurre? ¿No tenéis acceso desde las farmacias a mascarillas y guantes, por ejemplo? Pues no tenemos acceso, no somos considerados profesionales sanitarios y nuestras administraciones no han visto prioritario pues proteger la prestación farmacéutica, ¿no? Nuestra primera preocupación ha sido esa, ha sido no tener que cerrar farmacias, poder tener hasta el final y acompañar a los pacientes hasta el final, pudiendo tener todos sus tratamientos en sus casas y poder seguir tomando los tratamientos para sus enfermedades. Y la administración pues no lo ha considerado así, ¿no? Y nosotros estamos al pie del cañón en las calles, en contacto directo con los pacientes, que muchos de ellos vienen enfermos y no tenemos ninguna protección. No tenemos guantes, no tenemos mascarillas y ya no te digo un traje EPI o algo así. Entonces, bueno, pues decir que todo lo que hemos puesto en nuestras farmacias lo hemos hecho nosotros, nuestras mamparas, nuestras separaciones, los pocos guantes, mascarillas que veáis, los hemos conseguido por nuestros canales como hemos podido y por ello pues estamos viendo como hay muchos farmacéuticos, muchos técnicos, auxiliares, pues que están enfermando, unos están infectados, hay bastante gente también en cuarentena y las farmacias están teniendo que hacer pues malabares para poder organizar esos turnos, para poder conseguir que no falte personal para atender a los pacientes y para no tener que cerrar las farmacias. Es decir, que al no consideraros personal de riesgo, os habéis quedado fuera de esos canales, ¿no?, de reparto de material de protección, como por ejemplo en centros sanitarios. Sí, totalmente. Además, incluso se han mandado documentos a las distribuciones y a los proveedores avisando que nosotros no somos establecimientos sanitarios prioritarios para tener ese material, con lo cual lo recibiremos pues al final de todos. Me imagino que si para vosotros, que sois los profesionales, es difícil acceder a este material, para la gente de a pie sigue siendo prácticamente una misión imposible acceder a este material en vuestros establecimientos. Bueno, pues todavía está siendo bastante complicado. Es verdad que ya a nivel de geles, por ejemplo, estamos empezando a recibir, pero a nivel de mascarillas y guantes, pues es casi impensable de momento encontrar en las farmacias. Lo que se consiga es porque el farmacéutico ha hecho pedidos desde hace muchísimos, casi mes y medio, adelantando dinero desde hace mucho tiempo y a lo mejor algo le puede llegar de algún pedido, pero poco más. Me gustaría que hablásemos del precio, porque es un tema que se debate mucho estos días. ¿Qué ocurre con el precio? ¿Es a consecuencia de tener que solicitar este material a canales alternativos? ¿No os queda otro remedio que repercutir el precio en el cliente? ¿Qué ocurre con este tema? Pues a mí me entristece mucho lo que ha pasado con el tema de los precios, las mascarillas y la imagen que se ha querido lanzar, ¿no?, de los farmacéuticos, como que éramos unos oportunistas y que queríamos aprovecharnos o enriquecernos de una situación tan dolorosa, ¿no? Nunca más lejos de nuestra idea. Nosotros siempre lo único que hemos intentado es proveer de material, de guantes, de mascarillas y de geles a toda la gente de la calle que también merece estar protegida. Yo creo que el principal problema fue pues un diseño de estrategia, ¿no?, de esta campaña. Se primero iniciaron diciendo que no necesitábamos nadie mascarillas, nuestro gobierno pues no hizo nada, no empezó a pedir material y cuando se empezó a pedir este material pues ya era tarde, ya había una pandemia mundial y todos los países estaban pidiendo mascarillas a unos proveedores que son los mismos, que están en China y que vieron una oportunidad de enriquecerse. Ellos sí que la vieron y subieron los precios en origen. Si a eso se le suma pues el transporte, porque son proveedores que están muy lejanos, que llevan transporte de avión, más proveedores, etcétera, más la escasez, pues ocurre una cosa que es la especulación, ¿no? Y esto es lo que hemos sido víctimas los propios farmacéuticos de ello.
farmacéutico al final lo único que ha hecho es aplicar su margen, que en definitiva digamos que es la nómina, como el médico o el enfermero, ¿no? Y lo que pasa que los precios ya eran desorbitados al llegar a la farmacia. Concepción, por lo que hemos podido hablar estos días, el colectivo está bastante dolido, ¿no? Como tú decías, en primer lugar, por esas declaraciones en las que el Ministerio de Sanidad nos consideraba un colectivo de riesgo como médicos y enfermeros, y en segundo lugar, por desoír algunas de vuestras propuestas, como de forma excepcional hacer reparto domiciliario o poder dispensar medicamentos hospitalarios, ¿no? Medidas que vosotros habéis propuesto, pero que de momento no han tenido ningún efecto, han caído en saco roto. Bueno, nosotros llevamos reivindicando que somos profesionales sanitarios y que debemos estar al mismo nivel que el resto de profesionales sanitarios desde hace mucho antes de esta crisis, ¿no? Pensábamos, ingenuos nosotros, que con esta crisis pues iba a ser el detonante para ya incluirnos de verdad en esta cadena sanitaria y para cerrar el círculo en beneficio del paciente, pero no ha sido así, seguimos igual. Los farmacéuticos trabajamos solos y bueno, pues les hemos ofrecido muchísimas formas de ayudar, muchísimos proyectos, muchísimos programas para mejorar la salud de los pacientes y su calidad de vida. En este caso concreto creíamos que era imprescindible que contaran con el farmacéutico para llevar esos medicamentos de diagnóstico hospitalario, que para que si no lo sabe la gente, son esos medicamentos que se administran en el hospital porque pues, son especiales y ya en su momento, antes de esta crisis, reivindicábamos que eso no debía ser así, porque hay muchos pacientes que viven en pueblecitos pequeñitos, que están muy lejos, que no tienen coche o que no tienen a sus hijos cerca para que les acerquen a recoger esa medicación. Y ya lo reivindicábamos antes, pero ahora con más todavía, porque considerábamos que encima son pacientes que tienen una patología, que son vulnerables y que en ningún momento debían acercarse a recoger la medicación a los hospitales. Y bueno, pues lo hemos ofrecido, nos hemos ofrecido como farmacias, pero tampoco han contado con nosotros, bueno, lo están haciendo a través de otros servicios y es triste, ¿no? Porque el medicamento, el farmacéutico es el especialista en el medicamento y el medicamento siempre debería estar en contacto con un farmacéutico. También hemos intentado hacer atención domiciliaria y tampoco se ha permitido. Lo que pasa que sí que es verdad, tengo que decir que lo que está primando es el sentido común de los farmacéuticos. Nosotros sabemos los pacientes que tenemos, sabemos los que son vulnerables y sabemos a quién le tenemos que acercar la medicación porque es imposible que se acerquen a por ella, ¿no? Y yo creo que estamos funcionando bien, pero ya le digo, aislados, solos. Bueno, Concepción, pues espero que consigáis sacar adelante muchas de estas propuestas, que dejéis de sentiros solos y que podáis tener por fin ese acceso al material de protección que necesitáis pues, para hacer frente a vuestra labor, pues que ahora es fundamental, ¿no? Como decíamos antes, en nuestra provincia hay muchos pueblos pequeñitos que al final solo los tienen a vosotros para tener ese nexo, ¿no? De conexión con la sanidad. No sé si querías decir algo antes de que nos despidiésemos. Pues sí, antes de despedirme me gustaría pues decir que creo que estamos demostrando, pero sobradamente, que somos unos profesionales sanitarios de los pies a la cabeza y que tenemos que estar incluidos en esa cadena sanitaria por el beneficio de los pacientes y cualquier ayuda que propongamos desde la farmacia que no sea aceptada, no quiere decir que no sea consensuada, pero que creo que hay muchas ideas y que tenemos muchas ganas de ayudar a los pacientes en beneficio de su salud, pues creo que deben ser repensadas y se debe volver a analizar. Muchas gracias. Pues me sumo a lo que dices, Concepción. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo y cuidaros todos mucho. Muchas gracias. Hasta luego.